Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las diferencias entre incapacidades médicas, entre incapacidades ambulatorias y entre incapacidades hospitalarias, temporales y permanentes? Bueno, entonces aquí estamos viendo en la pregunta, estamos viendo diferentes formas de clasificación que tienen las incapacidades. Las incapacidades se pueden clasificar según el momento de la expedición, se pueden clasificar según el tipo de origen y se pueden clasificar según la disminución de la persona. Entonces, si lo vemos según el momento en el que se expide esa incapacidad, una incapacidad puede ser ambulatoria o puede ser hospitalaria. La incapacidad ambulatoria se refiere a que la persona acude a su cita médica y su médico en ese momento le otorga su certificado de incapacidad, ¿sí? En el mismo recinto hospitalario. Es decir, yo llego, ay, bueno, me pasa esto, aquello, lo demás. Ah, listo, le voy a dar una incapacidad de 15 días. El médico emite la incapacidad y me la entrega por 10 días. Se expide en ese mismo día en el que yo acudí a la cita médica, ¿sí? Las incapacidades son hospitalarias, es cuando se emiten no en el mismo momento en el que se emite la incapacidad, sino posterior, debido a que el trabajador se encuentra hospitalizado, ¿sí? Entonces, como el trabajador se encuentra hospitalizado, pues no le podemos dar incapacidad ahora porque él se encuentra en esa situación. Entonces, lo que se hace es que cuando ya el trabajador le vayan a dar el egreso de la hospitalización, entonces en ese momento le vamos a dar la incapacidad por todo ese tiempo anterior que estuvo hospitalizado. Entonces, si por ejemplo el trabajador estuvo un mes incapacitado, entonces, y ya salió de su hospitalización, el día que salga de su hospitalización le van a dar la incapacidad del mes anterior y las siguientes que vaya a tener, ¿sí? Esa es la incapacidad hospitalaria. Entonces, según la expedición puede ser ambulatoria o puede ser hospitalaria. Ahora, según la disminución, es decir, mirando si la persona tiene qué porcentaje de pérdida de capacidad le generó esa incapacidad o esa enfermedad, las incapacidades se pueden clasificar en incapacidades temporales o en incapacidades permanentes. Las incapacidades temporales se refiere a incapacidades en donde se emiten y no sabemos todavía cuál es la situación de la persona. No sabemos si esa persona finalmente va a quedar con unas secuelas, esa persona todavía no ha sido calificada con una pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Entonces a esa persona, listo, usted ya le voy a dar 30 días de incapacidad, es una incapacidad temporal, ¿sí? No sabemos si va a quedar o no con una secuela, ¿sí? Las permanentes son cuando se emiten, ¿sí? Y ya sabemos que esta persona tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Entonces, las incapacidades permanentes pueden ser de dos tipos. Pueden ser incapacidades permanentes parciales, ¿sí? Que es cuando a la persona la califican con una disminución entre el 5 y el 49,99% de su capacidad laboral, o ya hay incapacidades que son invalidez permanente, que es cuando ya la persona tiene 50% o más de su pérdida de capacidad. Entonces, cuando a la persona le otorgan que esa persona ya tiene una invalidez permanente, pues esa persona va a tener derecho a una pensión de invalidez si cumple con los requisitos de ley, ¿sí? Esto es según la disminución. Y finalmente, si miramos las incapacidades según el origen, una incapacidad puede ser de origen común o una incapacidad puede ser de origen laboral. Será de origen común cuando la persona sufrió un accidente o sufrió una enfermedad general, una enfermedad común, que nada tuvo que ver con el trabajo. Esas son de origen común. Las de origen laboral es todo lo contrario, es la persona sufrió el accidente, sufrió la enfermedad en relación o con ocasión del trabajo, es decir, la persona conforme al artículo 3º y el artículo 4º de la ley 1562, la persona
sufrió pues un accidente o una enfermedad laboral, pues porque estaba relacionada con su trabajo. Entonces será catalogada como de origen laboral. Porque es importante catalogar si una incapacidad es de origen común o una incapacidad de origen laboral, porque si es de origen común, quien tendrá que pagar las incapacidades será la EPS, será el fondo de pensiones según el día de incapacidad en el que nos encontremos, y si es una incapacidad de origen laboral, pues quien tendrá que reconocerla ya será la ARL.